Vimos la semana pasada las consecuencias que trajo la incredulidad y desobediencia de Adán y Eva sobre la raza humana. Los de ustedes que estuvieron presentes pues van a recordar las cosas que vimos, pero hoy vamos a ver ya de lleno esta segunda dispensación, la dispensación de la conciencia. La dispensación de la conciencia, hermanos, va a comenzar, si lo vemos, si quisiéramos verlo directamente en la Biblia, va a comenzar desde Génesis capítulo 3, versículo 7, y va a llegar hasta el capítulo 8, versículo 19, más o menos. Entonces, desde Génesis 3, 7 hasta el capítulo 8, usted recuerda que el capítulo 8 habla ya de un personaje, de Noé, y de cómo Dios lo salvó a Noé y a su familia. Pues todo ese tramo, desde la desobediencia de Adán y Eva hasta el juicio de Dios sobre la tierra por medio del diluvio, todo ese periodo nosotros lo vamos a entender como la dispensación de la conciencia, la dispensación de la conciencia. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 7, para que veamos dónde fue que empezó y qué cosas son las que ha traído esta nueva dispensación. El contexto del capítulo 3, ¿cuál es? Es el pecado del ser humano. El ser humano, Adán y Eva, decidieron creerle a Satanás, obedecieron a Satanás y no al mandato de Dios. Y en base a eso, algo sucede con ellos y es lo que dice el verso 7. Vamos a leerlo juntos. ¿Lo tienen? Dice, entonces, ¿qué pasó? Fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Y qué pasó? Conocieron que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron? Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. A partir de ahí, inmediatamente después que ellos desobedecieron a Dios y comieron de ese fruto que Dios explícitamente les había dicho, miren, no deben de comer del fruto del árbol de la ciencia y del bien y el mal, ellos obedecen a Satanás, comen, y la Biblia narra lo que pasó. Dice, entonces fueron abiertos los ojos ¿de quién? De ambos. Y es que, hermanos, ¿caminaban ellos con los ojos cerrados? No, ¿verdad? Está hablando de otra cosa. Ya esa capacidad de inclinarse al mal, ya esa cuestión de saber entre lo bueno y lo malo, conocer el mal, ya llegó hasta la vida de ellos. Y eso, como vimos la semana pasada, nos afectó a todos nosotros. Desde Génesis 3, 7, usted va a poder distinguir ahí una nueva dispensación. ¿Por qué una nueva dispensación? Porque el estado que tenía Adán y Eva antes de eso es diferente, ¿no es cierto? Antes ellos gozaban de la comunión con Dios. Vimos, si quiere vamos a ver así rapidito, había comunión con la tierra estaba en una condición diferente. A causa de la desobediencia viene sobre la tierra ¿el qué? La maldición. Luego viene la ruptura de la relación entre el ser humano y los animales. Lo explicamos la semana pasada, porque es que entró o cambió eso en el instinto de los animales, de que ahora los animales pueden en cierta forma causar daño a los seres humanos si se sienten amenazados. Vimos también que las cosas que han cambiado. Dios le dio trabajo a Adán, sí es cierto, lo vimos en la Biblia. Dios le dijo a Adán, vas a cuidar del huerto y vas a ponerle nombre a los animales, pero hay algo que cambia de la situación de trabajar en la dispensación de la inocencia y de trabajar ahora en la dispensación de la conciencia. ¿Y qué fue lo que dijimos? Que ahora el trabajo trae asociado consigo ciertas cosas como son el estrés, el cansancio y la frustración. Si usted que trabaja, usted que quizás le toca trabajar más de 8 horas diarias, sin duda alguna usted ha experimentado todas esas cosas, insatisfacción, cansancio, frustración en las cosas que hace. Pues eso cambió, eso es lo que ha cambiado de la dispensación de la inocencia a la dispensación de la conciencia. Ya el trabajo se convierte en algo más pesado. Por eso Dios le dice al hombre, con el sudor de tu frente vas a comer.
te va a tocar esforzarte todavía más. Vimos también otra cosa que cambió. El plan de Dios para la mujer, el diseño de Dios para la mujer era que iba a guardarla de sufrimientos. Si nosotros vemos lo que la Biblia dice, la maternidad de la mujer, si Eva hubiese concebido hijos antes en esa dispensación, le hubiera sido todo más fácil. Pero a consecuencia del pecado, el simple hecho de ser mujer, el hecho de ser madre va a traer asociado a las mujeres el sufrimiento. Y vimos también que a causa del pecado, el mismo hombre comenzó a marginar, a despreciar y a desvalorizar a la mujer. ¿Ve cómo las cosas están cambiando? En la inocencia no pasaba eso, pero en la conciencia sí. ¿Qué más vimos? Bueno, vimos la muerte. El hombre no había experimentado la muerte, pero Dios dijo que el día que ellos comieran, el día que ellos desobedecieran su palabra, que dejaran de creerle, ellos iban a experimentar 3 muertes. Una muerte espiritual, una separación de Dios, una muerte física que va a suceder en algún momento de la vida del ser humano. Sabe que a partir de esta desobediencia del capítulo 3, comienza a marcar el reloj de la muerte del ser humano. Y cada segundo que pasa, cada minuto que pasa, esos no son segundos más en su vida. ¿Sabe qué son? Segundos menos, ¿ve? Y el reloj va contando. ¿De dónde se originó? Pues eso cambió en esta dispensación. La muerte, el ser humano va a experimentar muerte física. Y a causa de la separación de Dios, si el ser humano muere separado de Dios, sin haber resuelto esa relación con Dios, le espera al ser humano lo que la Biblia le llama la muerte eterna. O también allá en Apocalipsis usted va a leer que hay otro nombre para la muerte eterna. ¿Cuál es? La muerte segunda. La muerte segunda. Eso ha cambiado. Vimos la cuestión de los conflictos, hermanos. La relación matrimonial, por ejemplo, antes de la caída, antes de esta desobediencia, pues sin duda alguna era una completa armonía. Pero a partir de ahí surgen los problemas matrimoniales, surgen los problemas en las relaciones humanas, y dígame sí o no si esas cosas nos siguen afectando hoy. Probablemente usted esta semana quizás se peleó con alguien, o algo pasó que se disgustó con alguien más, ¿verdad? Y usted dice, ¿y esto de dónde proviene? ¿Es culpa de esa persona o es culpa de fulano o de fulana? No, al final, hermanos, todo eso es producto de las consecuencias ¿de qué? Del pecado. El pecado que mora en todos nosotros. ¿Qué más? Lo último que trae como consecuencia, que cambia el estado de la dispensación de la inocencia a la dispensación de la conciencia, es el acto de justicia, pero también el acto de amor que Dios hace de expulsar al hombre del huerto. Vea conmigo el versículo 23 y el versículo 24 del capítulo 3. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dice: y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre y le puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios no quería que el ser humano extendiera su mano sobre el otro árbol, el árbol de la vida, y viviera eternamente en esta condición de pecador. ¿Sabe? Yo me ponía a pensar, bueno, ¿por qué es que Dios lo expulsa, verdad? Sí, porque Dios lo había dicho, Dios tenía que cumplir su palabra, pero hay otra razón. Sabe que cuando el ser humano comenzó a experimentar la muerte, el hecho de ver que su cuerpo envejecía, que se adoloría, que algo iba desgastándose dentro de él, tenía que llevarlo a pensar en la existencia o reflexionar del por qué esas cosas estaban pasando. Y lo que Dios quería era que cada uno de los seres humanos se diera cuenta de que necesitan reconciliarse con Él. Por eso es la razón de la muerte. Dios va a permitir la muerte o la separación física. Muy bien, eso lo vimos la semana pasada, y vimos también por qué lo que Adán hizo nos afecta a todos nosotros. Y lo vimos allá en el libro de Romanos. Dice Romanos 5:12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, ¿qué sucedió? Así la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres. Porque en Adán, ¿qué pasa? Todos pecamos. Pero vimos que Dios también, por la obediencia de uno, Dios puede salvar a todos, ¿verdad? Por la obediencia de Cristo. Eso lo vimos la semana pasada. Ahora,
Ahora, todas esas consecuencias fueron consecuencias terribles, consecuencias que Adán nos heredó, consecuencias que nosotros seguimos viviendo hoy en día y las vamos a seguir viviendo hasta el día que Cristo venga o hasta el día que nuestra vida aquí sobre la tierra se termine. Pero en Génesis capítulo 3 nosotros vamos a ver el comienzo o la base filosófica de todo sistema religioso establecido por el hombre. Aparte de las terribles consecuencias, vamos a ver ahí en el capítulo 3 cómo el hombre, al verse desconectado de Dios, al verse separado de Dios, el hombre comienza a ingeniarse, a buscar por sus propios medios una manera de acercarse a Dios. ¿Y qué es eso, hermano? ¿Cómo se le llama a los medios o las ideas del hombre para acercarse a Dios? Se le llama religión. ¿Qué es la religión? La religión son los intentos que el ser humano hace de su propia inventiva, de sus propios, con sus propios méritos, con su propio esfuerzo, de tratar de llegar a Dios, porque la relación se rompió. Ahora el ser humano va a decir, tengo que hacer algo yo para acercarme a Dios, y eso es lo que vamos a ver ahí en el versículo 7, que es del cual vamos a partir. Si quiere, volvamos a leerlo. Capítulo 3, versículo 7, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Pero ¿qué dice la segunda parte? Entonces cosieron hojas de higuera y ¿qué hicieron? Se hicieron delantales. Ellos se dieron cuenta de qué, dice en el versículo 7, de que estaban ¿cómo? Desnudos. Ellos habían vivido sin esa vergüenza, sin ese morbo, sin esa cuestión, ¿verdad? Así como cuando nacen los niños, los niños chiquititos, ¿verdad? Usted va a ver a un niño pequeñito y usted puede ver que el niño anda corriendo ahí, ¿verdad? Desnudito, y no le da pena. Pero de aquí los niños quizás a los 2, 3 años ya comienzan a sentir cierta pena, cierta vergüenza. Adán y Eva no sentían vergüenza, no sentían desconfianza uno del otro, no se avergonzaban, tenían esa comunión. Ambos podían verse de esa manera y no había ningún problema. Pero a partir de que ellos pecaron, se rompe esa comunión y lo primero que ellos van a hacer es intentar cubrir su desnudez. Intentar cubrir su desnudez. Ahora, esto, hermanos, nos ilustra a nosotros o tiene un significado más allá del simple hecho de decir, tuvieron pena y se taparon. No, eso tiene que ver con la condición del alma de ambos. Al verse ellos desprotegidos, al verse ellos desnudos y a sentir la vergüenza y el temor delante de Dios, porque se dieron cuenta, al comer del árbol, se dieron cuenta de que Dios era un Dios santo, que era un Dios temible, que habían ofendido al Dios santo. Lo primero que van a hacer ellos es, busquemos arreglar esto, tapémoslo. Y lo que ellos van a ponerse sobre sus cuerpos, dice la Biblia, que fueron hojas de higuera. Se hicieron un taparrabo, le llamaríamos nosotros. Se hicieron un delantal, dice la Biblia, algo que pudiera presentarlos a ellos, que los llevara de tal forma que puedan ser aceptables delante de Dios. ¿Sabe delante de quién sintieron pena ellos también? De Dios. Y dijeron, estoy desnudo, Dios me está viendo desnudo, tengo que taparme. Eso, mis queridos hermanos, es el primer indicio del ser humano de intentar ser aceptado delante de Dios por medio de la religión. Las hojas de higuera que Adán y Eva se cosieron o que fabricaron ellos, esos delantares, son una ilustración de cualquier intento del ser humano de acercarse a Dios por sus propios medios. ¿Sabe? Que a lo largo de la historia, y esto usted lo va a ver a partir desde aquí, desde esa desobediencia, en todas las dispensaciones, llegamos a la dispensación de la gracia, que es la dispensación en la que vivimos nosotros, y usted va a ver a la gente haciendo lo mismo que hace Adán y Eva. Cuando usted les expone el Evangelio, cuando nuestro pecado queda descubierto delante de Dios, cuando la Biblia nos dice y nos pone en la condición de que no podemos hacer nada delante de Dios, que somos pecadores, que estamos apartados, separados, destituidos de la gloria de Dios, ¿sabe qué es lo primero que todo ser humano pecador va a hacer?
tratar de justificarse a sí mismo. Tratar de construirse sus propias hojas de higuera para tapar ¿el qué? Su pecado. El ser humano siempre ha intentado cubrir su desnudez, su pecado con muchas cosas. ¿Sabe cuáles son algunas de las cosas que el ser humano, cuáles son algunas de las hojas de higuera que el ser humano usa para intentar cubrirse y presentarse aceptable delante de Dios? Las buenas obras. La primera cosa que un ser humano va a utilizar para intentar cubrir su desnudez delante de Dios es las buenas obras. Cuando usted le enseña a alguien que la Biblia dice que estamos condenados, que todos hemos pecado, que estamos destituidos de la gloria de Dios, que no tenemos acceso a Dios por nuestros propios medios, y usted empieza a hablarle de lo que dice la Biblia, la primera cosa que le va a decir la gente: mire, pero yo no le hago mal a nadie. No, mire, viera, yo tengo un vecino que ese sí es malía, mire, ese sí se va a ir al infierno. O una vecina que esa es bien loca, mire, esa sí, segurito que ya tiene el pase al infierno, pero yo no. Mire, si alguien viene a pedirme comida, yo le doy. Mire, si cuando piden colaboración, que andan para ayudarle a alguien en la colonia, yo participo, yo hago. Y la gente comienza a resaltar sus buenas obras para decir: no, yo estoy bien. Dios me quiere, Dios me ama porque yo hago esto. Yo puedo cubrirme con eso, con las buenas obras. La gente lo va a utilizar, las buenas obras, para poder intentar, según ellos, verse aceptables delante de Dios. ¿Sabe qué otras cosas utiliza la gente para cubrirse? La gente utiliza a veces la excusa o la hoja de higuera de una vida moralmente aceptable. Mire, yo no tomo. No, si yo no tomo. Yo no soy bolo, no soy vago. Mire, yo le hago caso a mi mamá y a mi papá si yo me porto bien. Y comienza la gente a decir que delante de los demás es aceptable porque lleva una vida moralmente íntegra, llamémosle así, a la luz de los hombres. Y dicen: eso es suficiente, con eso me tapo. La gente busca taparse, sabe con qué otras cosas. Y tenga cuidado que tal vez usted que viene a esta iglesia y quizás ha estado asistiendo desde hace mucho tiempo, y usted todavía sigue pensando que eso lo va a hacer aceptable delante de Dios, es el cumplir con ritos y tradiciones. La gente piensa que el seguir una tradición religiosa, el ser dominguero, el tener esa costumbre, oiga bien, y que es buena, ¿verdad? Que sí es buena, pero que por sí misma no vale nada. De decir: no, yo voy a la iglesia, mire, si yo me bauticé, a mí me bautizaron, mire, yo tengo un diploma que me dieron, ¿verdad? Donde dice que soy miembro de la iglesia de tal. Si usted vive creyendo que esas cosas lo hacen a usted estar aceptable, o que Dios lo va a dejar entrar al cielo porque usted tiene un título que dice que fue bautizado en la fecha del año 1500 no sé cuánto, ¿verdad? Y usted piensa que por eso Dios lo va a dejar entrar al cielo, usted está equivocado. Lo que usted está haciendo es que presentándole a Dios hojas de ¿qué? Hojas de higuera. Hojas de higuera. La gente va a utilizar la tradición, el afiliarse a un grupo religioso, el hacer donaciones a otros, el participar en un evento, el ser promotor de cosas buenas, y va a decir: eso es suficiente para que Dios me acepte. Sabe que nada de lo que el ser humano haga por sus propios méritos es suficiente para que Dios diga: sí, estás aceptable para mí. Y usted dice: ¿dónde lo vemos eso? Mire, lo vemos ahí, en lo que Dios va a hacer con Adán y Eva. Solo note algo más. Si usted se hace hojas de higuera, lástima que aquí no tenemos algún árbol de hojas grandes, ¿verdad? O hemos visto las hojas de chácara nosotros, de esa, no sé si es planta o es árbol, quizás es planta todavía. Si usted se hace un delantal con esas hojas, ¿cuánto tiempo le va a durar? ¿Cuánto? Mire, con este calor usted lo hace en la mañana y en la tarde están tostadas esas hojas y anda descubierto. Cualquier intento que el hombre haga delante de Dios por sus propios méritos no es suficiente para cubrirlo por siempre.
Por eso es que el ser humano está haciendo, intentando y dice, tengo que hacer algo más y tengo que buscar algo más que hacer porque no están seguros de ser aceptables delante de Dios. Eso Dios se los va a dejar claro a Adán y a Eva. Vea capítulo 3, versículo 21. Dios pudo haberles dejado ese vestuario, ¿no es cierto? Dijo Dios, bueno, está bien, sigan haciendo usen hojas de higuera todos los días, cámbiense, hagan un nuevo delantal cada día, uno en la mañana y otro en la tarde. No, pero Dios va a hacer algo. Y esto sí tiene un significado bien grande para nosotros. Dice el 21, ¿qué hizo Dios? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿el qué? Túnicas de pieles. Ahora, note algo más. Esto es importante. ¿Por qué nosotros vamos a analizar las palabras de la Biblia? Porque creemos en una revelación verbal y plenaria, que aún las palabras en el orden que están escritas son por obra del Espíritu Santo. Dice, los puso a que ellos se vistieran. ¿Cómo dice? Y los vistió. Los vistió. Primer cosa, ¿aceptó Dios las túnicas que ellos hicieron? No. Porque son temporales, porque no son suficientes, porque Dios sabe que eso no los va a cubrir, si eso se les iba a acabar en un ratito. Pero ahora Dios viene y Dios va a tomar la iniciativa de Él mismo, proveerles a ellos de una manera de estar protegidos, estar cubiertos y ser aceptables delante de Él. Y Dios les va a proveer a ellos túnicas, ¿de qué dice ahí? Túnicas de pieles. Dios les va a proveer túnicas de pieles. Este acto que vemos ahí en el capítulo 3, versículo 21, es un acto de amor y de misericordia de parte de Dios. Adán y Eva le habían dicho a Dios, Dios, tú eres mentiroso. ¿Cuándo le dijeron a Dios que era mentiroso? Cuando desobedecieron. ¿Por qué? Porque ¿a quién le creyeron ellos? ¿A la palabra de Dios o a la palabra de Satanás? Le creyeron a Satanás, le dijeron, Dios, tú nos estás mintiendo, por eso vamos a probar a ver si es cierto. Le dijeron a Dios mentiroso. Dios es un Dios justo, un Dios santo. Dios juzgó el pecado ahí, los expulsó, vimos todas las consecuencias que Él les da. Pero esto es lo maravilloso de Dios. Esto es lo que hace a Dios, a nuestro Dios, ser quien es. Y es que Dios, aparte de ser justo, aparte de cumplir lo que Él ha prometido, Dios muestra siempre su amor y su misericordia hacia sus criaturas. ¿Dónde vemos nosotros eso, hermano? En el hecho de que Adán y Eva no se merecían que Dios se preocupara por ellos, porque Dios pudo haberlos dejado. Ahí vean cómo viven ustedes, ¿verdad? Conmigo ya perdieron todo, me desobedecieron, ya no quiero ningún trato con ustedes, pero Dios no fue así. Dios viene y les dice, Dios está preocupado en cómo van ellos a enfrentar las adversidades de este nuevo mundo, porque el mundo ha cambiado ahí ya. Las cuestiones naturales, la relación del hombre con todo su ambiente ha cambiado. El mundo se comienza a convertir en algo hostil, de tal forma que Dios sabe que ellos van a experimentar frío, van a experimentar las inclemencias del sol, van a experimentar tantas cosas que los van a afectar. Y Dios dice, yo les voy a proveer a ustedes algo para protegerlos. Y Dios les va a dar a ellos abrigos, túnicas de pieles. Túnicas de pieles. Ahora, ¿se ha puesto usted a pensar de dónde sacó Dios esas pieles? Usted sabe que el acto creador de Dios, la obra creadora de Dios, ¿en qué día finalizó? En el día 6, porque el día séptimo que hizo el Señor, descansó, ¿verdad? Su obra, o sea, su creación estaba completa ¿en qué día? En el día 6. Y la Biblia habla que fue el ser humano lo último que Dios creó, ¿verdad? Luego que tenía todo listo, su obra creadora estaba completa. Entonces, Dios tenía la capacidad de hacer que de la nada pudieran aparecer pieles sobre el cuerpo de Adán y Eva, ¿no es cierto? Tiene poder para hacer eso. Pero mire, si nosotros nos apegamos a lo que dice el texto, Él ya no iba a crear aquí. Dios, al proveerles de estos abrigos, de estas túnicas a ellos, Dios les iba a ilustrar algo. Para poder
Si usted quiere obtener la piel de una oveja o de un cabrito, o usted ha visto, por ejemplo, en algunos lugares donde tienen la piel de un venado pegada ahí, ¿verdad? ¿Ya las ha visto? Ojalá que usted no sea de esos, que ande matando los animalitos para tener las pieles pegadas. Pero es posible tener la piel ahí y tener el animal vivo. Para poder quitarle la piel a un animal, el animal, ¿qué tiene que suceder? Tiene que morir. Tiene que morir. Dios, para poder cubrir la desnudez, producto del pecado de Adán y Eva, para poder cubrir esa vergüenza, para poder darles una protección también, Dios tiene que sacrificar algunos animales inocentes, oiga bien, para tapar el pecado de ellos. Un animal inocente va a tener que morir, va a tener que dar su vida. Probablemente, eso no lo dice el texto, probablemente ellos han de haber visto que Dios sacó esas pieles de algún animal y tuvieron que haber visto lo que el animal iba a padecer por proveerles a ellos una vestidura aceptable delante de Dios. Eso, mis queridos hermanos, es una sombra de lo que Jesús iba a venir a hacer aquí en la tierra. Usted me pregunta, ¿qué es Jesús en la cruz? ¿Qué es Jesús? Ese cuadro de Jesús muriendo en la cruz, ¿qué es? ¿Sabe qué es Jesús en la cruz? Y grábese usted esto, Jesús en la cruz es el Cordero de Dios poniendo su vida, su sangre, su cuerpo para cubrir la desnudez que Adán y Eva nos trajeron a nosotros allá en Génesis capítulo 3. Cuando Adán y Eva vieron que alguien tenía que morir y que esa muerte de ese animal iba a traer protección, iba a traer cobertura de su pecado, de su desnudez, y que esas pieles los iba a cuidar, los iba a guardar, los iba a estar aceptables, los iba a ayudar a poder vivir en ese mundo nuevo que iban a experimentar. Cuando ellos vieron eso, ellos entendieron que por causa del pecado alguien debe de morir. ¿Me entiende? Por causa del pecado, para poder quitar el pecado, debe de haber una muerte. Una muerte, debe de haber un sacrificio. Vea, si quiere, póngale una marca ahí en Génesis. Y vamos al libro de Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Versículo, este es uno que usted se lo tiene que saber de memoria, Romanos 6, 23. ¿Cómo dice? Porque la paga del pecado es que, vaya, ¿dónde les ilustró Dios eso a Adán y a Eva? Al proveerles el qué, su ropa. Mira, hermano, uno ve que por qué tantos sacrificios en el Antiguo Testamento, y los incrédulos y los profanos y la gente que está en contra de la Biblia van a decir, ese es un Dios sanguinario, ese es un Dios quizás, a veces hasta pueden decir que son cosas satánicas por esas cuestiones de tantas muertes de animales, pero lo que Dios quería causar en el ser humano era que gráficamente pudieran entender que lo que Adán hizo, esa desobediencia que nos representó a todos, trae por consecuencia el ¿qué? La muerte. Y como Dios es justo, Dios no puede quitar eso. Entonces Dios dice, no puedo estarlos matando a ustedes inmediatamente, no puedo quitarles la vida ahí, porque les voy a dar chance de que me conozcan, que se acerquen a mí. No puedo hacer eso, pero voy a establecer un sistema de sacrificios que va a ser más adelante con Moisés, pero que desde aquí comienza Dios a darles esa enseñanza. Ese sistema de sacrificios les iba a decir que la paga del pecado es que es la muerte. Y todos hemos pecado, por tanto todos merecemos el ¿qué? La muerte. Pero para que yo no muera, alguien tiene que hacerlo. Y vea lo que dice Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Versículo 22. Desde Génesis Dios deja establecido esto. Hebreos 9, 22.
Dice, y casi todo es purificado, según la ley, ¿con qué? Con sangre. ¿Y qué más dice ahí? Y sin derramamiento de sangre no se hace ¿qué? No se hace perdón de pecados. ¿Qué les ilustró Dios a Adán y a Eva con esas túnicas? Que para cubrir el pecado de ellos, un inocente debe de morir, debe derramar su sangre, y esa sangre, ¿verdad?, iba a servir para que Dios pudiera cubrir la desnudez de ellos. Ellos merecían la muerte, sí, alguien tiene que pagar, o pagan ellos o paga alguien más. ¿Qué es lo que Dios ha provisto? Ha provisto un sustituto para que pague por nuestros pecados, y ese sustituto, mis queridos hermanos, es Jesús muriendo en la cruz. ¿Ha creído usted esto? ¿Es Jesús su sustituto en la cruz? Yo espero que sí, porque no hay nada más que Dios pueda aceptar aparte de Jesucristo, aparte de Jesús muriendo en la cruz. No hay nada más que pueda cubrir la desnudez del pecado que Adán y Eva nos dejaron a cada uno de nosotros. Así que tenga cuidado si usted se hace llamar creyente, cristiano, y usted no tiene la vestidura de Cristo, y usted sigue vistiéndose con hojas de higuera. Tenga cuidado si usted viene a la iglesia pensando que por venir a la iglesia usted se va a salvar. Tenga cuidado si su salvación está asegurada porque usted dice, yo me bauticé. Eso no es cierto, hermanos. La salvación es independiente del bautismo. Uno se bautiza porque ya es salvo, no uno se salva porque se bautiza, ¿me entiende? Debe de saberlo. Se bautiza por obediencia, sí, pero yo me he dado cuenta que una de las cosas que la gente utiliza, de las muletillas para decir yo soy salvo, es que yo me bauticé. Si usted se va a presentar delante de Dios solo con su bautismo, sin haber puesto la fe en Jesús, no le sirve de nada. Correcto, ¿verdad? El hermano nos recuerda el pasaje. Cristo no le dijo al ladrón, mira, sí, vas a ir al paraíso conmigo, pero anda a bautizarte, ¿verdad? No, Dios pidió la fe, y la fe va a ser lo que Dios va a demandar en todas las dispensaciones. Pero lo que le quiero llevar es si usted está confiando en algo aparte de Jesucristo para ser salvo, usted se está cubriendo con hojas de higuera, y eso no le sirve. Amén. Nos bautizamos, hacemos buenas obras, ayudamos a los demás, nos portamos bien, hacemos todo eso, no para ganar la salvación, sino porque por los méritos de Cristo ya la tenemos. Amén. Amén. Bien, entonces eso es Jesús. Jesús es Dios cubriendo la desnudez del ser humano. Ahora, avancemos en nuestra dispensación. Regrese nuevamente a Génesis. Génesis capítulo 4. Vamos a ver cuál era la responsabilidad del hombre. Acuérdese que cada dispensación trae nuevas revelaciones, trae nuevas responsabilidades, algún mandamiento nuevo, alguna exigencia de parte de Dios, va a traer una prueba y va a traer un juicio después de esa prueba. ¿Cuál fue el juicio para Adán y Eva? Ya lo vimos, tantas consecuencias, la expulsión del huerto y todo el dolor, el sufrimiento que ha traído ese pecado. Pero ahora, en esta dispensación de la inocencia, Dios va a establecer cierta responsabilidad. Ahora que el ser humano tiene conocimiento de lo bueno y lo malo por haber comido del árbol de la ciencia y del bien y el mal, ¿sabe qué le manda Dios al ser humano? Le manda a hacer lo bueno. La regla para esta dispensación la responsabilidad es, ustedes tienen que hacer el bien. Ustedes ya saben qué es lo malo porque ya lo experimentaron, ya saben qué es dejarse guiar. Ahí aparece, hermanos, la carne. ¿De dónde tiene origen la carne? De esa desobediencia. La carne entra a la naturaleza humana y ahora está eso dentro de nosotros que si nos descuidamos nos lleva por el camino del mal y nos lleva a hacer cosas que no queremos hacer, cosas que no queremos decir. La carne nos va a obligar a veces a hacer eso. Pues ahora Adán y Eva tienen esa capacidad de ver esto es lo malo y esto es lo bueno. ¿Qué es lo que Dios les pide? Ustedes hagan lo bueno y acérquense a mí de la manera que yo les he enseñado. Una de las cosas que vamos a ir viendo en todas las dispensaciones es que quien define las reglas de cómo el ser humano se acerca a Dios no es el mismo ser humano. ¿Sabe quién es? Es Dios mismo. Por eso es que ninguna religión es aceptable delante de Dios. ¿Por qué?
porque las religiones son reglas, normas, ritos, tradiciones, ideas humanas que el ser humano utiliza para intentar llegar a Dios. Y Dios dice, no se puede. Van a acercarse a mí de la forma que yo les he dicho y a la manera que yo les he dicho. Pues a Adán y Eva Dios les había dejado ya una manera de acercarse. Y usted dice, ¿de dónde es que José Luis dice eso? ¿Por qué es que dice él que Dios les ha revelado eso? Bien, lo vemos primero al Dios proveerles unas vestiduras. Ese acto de proveerles vestiduras fue una enseñanza que Adán y Eva transmitieron a sus hijos. Vea el capítulo 4, versículos del 1 al 5. Esto es ya en la otra dispensación, ¿verdad? Aparecen los primeros hijos sobre la tierra. ¿Qué dice el versículo 1? Conoció Adán a su mujer Eva. La palabra conocer, ¿qué es ahí, hermano? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo se llama? Me llamo Adán. ¿Y usted? Me llamo Eva. Mucho gusto. Conocer ahí en la Biblia tiene que ver con una relación sexual, con la parte sexual, íntima. Por eso que cuando aquellos ángeles llegan donde Lot y le dice, sácalos, están los ángeles adentro, y la gente de Sodoma y Gomorra le dice, sácalos porque queremos, ¿qué le dicen? Conocerlos, no era saludarlos, ¿verdad? ¿Qué era? La depravación que había ahí, querían tener relaciones con ellos, querían ver, esta es carne fresca, ¿verdad? Caigámosles a estos que han llegado. Ahí era conocer. Entonces conocer ahí no es, hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? Es un encuentro que se da entre el marido y la mujer, ¿verdad? Aquí usted ve ese diseño. Pues dice, conoció Adán a su mujer Eva, y después de que la conoció, ¿qué le pasó? La cual concibió y dio a luz a Caín, primer hijo, y dijo, por voluntad he adquirido varón. Versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel. Y aquí dice a qué se dedicaron cada uno de ellos. ¿Qué fue Abel? Dice, y Abel fue pastor de ovejas y Caín, labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo ha pasado, que Caín trajo del fruto de la tierra, ¿el qué? Vaya, ¿de dónde sacaron la idea ellos de que había que darle una ofrenda a Dios? No hay ley aquí todavía, porque ya en la ley se van a regular las ofrendas. ¿De dónde sacaron esa idea? Lo que Dios hizo con Adán y Eva fue enseñarles que para acercarse a Él alguien debe de pagar, debe de haber algo que ofrezcan a Dios en sustitución de ellos, de la muerte de ellos. Entonces, Dios les había enseñado eso a Adán y Eva. Adán y Eva comenzaron y dijeron, bueno, entonces de aquí en adelante, Dios nos ha enseñado que si quiero acercarme a Él, debo de presentar algo debe tomar mi lugar y debe sacrificarse delante de Dios. Pues de ahí estos dos hijos tomaron esa idea. Pero ¿qué hicieron ellos? Caín trajo ¿de dónde? Del fruto de la tierra, ofrenda a Jehová. ¿Y qué hizo Abel? Versículo 4. Y Abel trajo también ¿de qué? De los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Usted tiene a los dos hermanos acercándose a Dios. Muy bien. Hay una conciencia de separación de Dios. Desde que ellos están ya pensando que hay que llevarle algo a Dios, que hay que ofrendar algo a Dios, es porque saben que Dios está separado de ellos. Lo vieron con sus padres quizás les contaron lo que sucedió en el Edén, cómo vivían allá, lo que les toca vivir hoy. Ellos saben lo difícil que es vivir aquí y saben que hay un Dios y que ese Dios si quiero acercarme a Él, debo ofrecerle algo en sacrificio. Muy bien. Uno de ellos, Caín, es un agricultor, va a presentar del fruto de la tierra. El otro es un ganadero, llamémosle a alguien que cría animales, va a presentar de los animales. ¿Por qué Dios va a aceptar una ofrenda y va a rechazar la otra? ¿Qué hizo Dios? Dice el versículo 4. Y miró Dios con agrado la ofrenda de ambos, dice. ¿Cómo dice? Y miró Dios con agrado ¿a quién? A Abel y su ofrenda. Y ve el versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. ¿No le parece que así a simple vista como que Dios fuera injusto? Bueno, este es labrador, ¿de qué va a presentar? Del producto de su trabajo, porque es labrador. Bueno, este es ganadero, cría animales, ¿de qué va a presentar?
del producto de su trabajo, de crear animales. Los dos están presentando el producto de su trabajo. Pareciera que Dios es injusto, pero no, hermano. Le dije que la religión es el hombre estableciendo su propia forma de acercarse a Dios. Es decir, yo me voy a acercar a Dios haciendo este sacrificio, haciendo esto, cumpliendo este mandato, este reglamento, esta tradición, estos sacramentos, esto es mi camino, que yo digo que así llego a Dios. Pero Dios va a establecer un camino y la única forma es hacerlo a la manera de Dios. ¿Cuál era la manera de Dios o la manera que Dios les había enseñado? ¿Qué les enseñó a Adán y Eva? Que un animal inocente tenía que morir. Entonces, ¿qué tenían que presentar ellos? Un animal inocente, perfecto. Ya la ley va a regular todo eso. El mejor de todos, perfecto, sin mancha, sin defecto, sin un hueso quebrado, sin nada de eso. Ese era un animal, un sacrificio perfecto. Pero Caín, ¿qué hizo? Caín bien pudo haber hecho una transacción con su hermano y le haber dicho, mira, te voy a cambiar estas hortalizas, esto y esto, ¿por qué no me das una ovejita de esas? Porque se la voy a llevar a Dios, porque Dios así dice que tiene que ser. Lo hubieran hecho. Pero ¿qué pensó Caín probablemente? No, hombre, sí, lo que importa, oiga bien, lo que importa es la intención del corazón. Mi corazón tiene la intención de adorar a Dios y yo lo voy a hacer como a mí me da la gana. ¿Acepta Dios eso? ¿Qué aceptó Dios? A Abel y ¿qué? Y su ofrenda, pero no aceptó ¿a quién? A Caín y su ofrenda. Sabe que la gente puede estar sinceramente equivocada y puede estar metida en una religión y con el corazón, con las ganas de querer buscar a Dios, pero la gente dice, con esto que estoy haciendo yo sé que Dios ve mi corazón y Dios me va a aceptar. Eso es mentira. Sí es verdad que Dios ve el corazón, sí, pero Dios no va a cambiar su palabra. Amén. Si Dios ha dicho que la única forma, que el único camino hacia el cielo es la persona y obra de Jesucristo, Dios no va a decir, bueno, me está buscando por medio de Buda, pero tiene un buen corazón y hay unos deseos de buscar a Dios. Entonces, hagamos un lado a Jesús y voy a aceptar este camino. No, Dios ha establecido el ¿qué? Un solo camino. Entonces, vea ese panorama, vea ese cuadro en Caín y Abel. A veces yo he escuchado a maestros y maestras de escuela dominical diciendo que lo que Dios vio fue la actitud. Este dio con alegría, este dio con tristeza. Entonces Dios ama al dador alegre. Cuando usted le da a Dios, dele con alegría y Dios lo va a aceptar. Si lo da con tristeza, Dios no lo acepta. Eso no es del todo cierto, hermano. Dios va a aceptar lo que Él ha dicho que quiere recibir. Amén. Si Él ha dicho que Jesucristo es el camino hacia el Padre y que nadie viene al Padre si no es por Él, Dios no va a aceptar ningún otro camino. Así que la ofrenda que Dios iba a aceptar era la ofrenda de un animal que muriera en lugar del pecador. ¿Por qué aceptó Dios a Abel? Bueno, Abel lo hizo con fe, sí, es cierto, lo hizo con fe, pero lo hizo a la manera que Dios lo había establecido. Entonces, esa es la razón por la que Dios va a aceptar ese sacrificio. Luego, hermanos, producto del pecado en el mundo, usted ve el sistema religioso va apareciendo más. Caín, de hecho, con eso que está haciendo, está estableciendo también lo que las religiones hacen, buscar a Dios a su propia forma. Cada quien busque a Dios. Todos los caminos llevan a Dios, ¿verdad? Haga lo que usted quiera, pero hágalo de corazón y Dios lo va a ver. No es cierto. Haga lo que Dios dice que hagamos, ¿verdad? Haga lo que Dios ha pedido que haga. Pues la religión comienza a darse, a formarse aquí. La gente empieza a buscar a Dios de su propia forma. El pecado comienza a proliferarse y vea hasta qué punto. Capítulo 4. Versículos 6 y 8. ¿Qué pasó ahí? Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y si hicieres bien, oiga bien, si hicieres bien, ¿qué le dijo Dios? No serás enaltecido. Si hicieres lo que yo te he mandado, yo te hubiera alabado, yo te hubiera aceptado tu ofrenda. Pero ¿qué dice ahí? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo
y tú te enseñorearás de él, ¿verdad? Tú puedes decidir acercarte a mí de la forma que yo he dicho, y yo voy a cumplir, voy a recibir la ofrenda, pero si vos no querés hacerlo, es cosa tuya. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, ¿qué le dijo? Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, ¿y qué hizo? Lo mató. ¿Pasaba esto en la dispensación de la inocencia? No, porque ahora los conflictos humanos se han acrecentado y han aparecido, la envidia, el odio, el rencor, eso de no perdonar, eso de que me la vas a pagar, eso de que porque a vos te va bien y a mí no, todos esos deseos están ahí. Y Caín, Caín tenía ahora, sabía cómo era actuar de acuerdo al bien, de acuerdo a lo que Dios ha dicho, pero también ¿qué sabía él? Sabía cómo actuar en contra de Dios, porque había probado, sus padres habían probado de ese árbol. ¿Y qué planea Caín ahí? ¿O qué hace, mejor dicho? Mata a su propio hermano. El primer homicidio de la historia se da no entre dos extraños, no entre dos desconocidos, ¿verdad? No entre dos fulanos que no saben quién es quién, se da en una de las relaciones más cercanas, aparte de la relación de padre y madre, la relación de esposo-esposa, otra de las relaciones más cercanas son las relaciones ¿con quién? Con nuestros hermanos. El pecado es tan cruel y es tan grave que puede romper las relaciones entre ¿quiénes? Entre hermanos, entre cualquier ser humano puede romper el pecado de las relaciones. Y lo que vemos aquí es la consecuencia del ser humano dejándose guiar por el pecado. ¿Qué hizo Caín? Mató a Abel. Mató a Abel. Luego, hermanos, eso es una pequeñez de cómo el mal va creciendo, de una incredulidad, desobediencia, acercarse a Dios de formas incorrectas, llegar, darle cabida al orgullo, al rencor, al homicidio. Eso se va proliferando a tal punto que la tierra se corrompe. La tierra se corrompe. Vea el fracaso en esta dispensación. La maldad en la tierra se multiplicó. No vamos a ver todas las descendencias. Usted va a ver que después de Abel, Dios le dio otro hijo a Adán y Eva. ¿Cómo se llama? Set, ¿verdad? Ahí va a venir la línea mesiánica de los hijos de Set. Dentro de los hijos de Set se va a levantar ahí un hombre llamado Enós. Ese Enós va a ser uno de los primeros que ya comienzan de las generaciones que sí comienzan a buscar a Dios de verdad. Vea el capítulo 4, versículo 26. ¿Qué dice ahí? Y a Set también le nació un hijo y llamó a su nombre Enós. Entonces, con esa generación, ¿qué pasó? Los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Hubieron seres humanos que buscaron a Dios a la forma en que Dios dijo? Sí. ¿Hubieron salvos en esta dispensación? Obviamente sí. Porque Dios iba a salvarlos por la fe, sí, ¿verdad? Iba a salvarlos por creer en su palabra, por acercarse a Él de la forma que Él había dicho, por creer en esa simiente que va a venir a futuro, que Dios le prometió a Adán y Eva. Dios los iba a salvar. La fe va a ser el elemento indispensable para la salvación en todas las dispensaciones. Pero también hubieron generaciones que comenzaron a darle rienda suelta ¿al qué? Al pecado. Eso no pasó con Enós, ¿verdad? Tampoco pasó. Otro que fue en contra de la tendencia de esa generación de apartarse de Dios fue Enoc. Vea versículo 24, capítulo 5. ¿Qué dice? 5:24. Caminó pues Enoc con Dios, ¿y qué pasó? Y desapareció. ¿Por qué? El primer raptado en la Biblia, ¿quién es? Es Enoc. No se lo llevó Dios porque fuera bueno, hermano. Se lo llevó porque Enoc buscó a Dios con fe, caminó con Dios, se acercó a Dios de la forma que él quería. Y algo, mire, esto sí es algo que no podemos explicar, ¿verdad? A Dios le plació simplemente llevárselo. Quizás eran tan amigos, quizás era una relación tan bonita entre Dios y Enoc, que Dios decide llevarse. Se lo llevó vivo, como una ilustración de lo que va a pasar con quienes, con los que estemos vivos cuando Cristo venga por segunda vez. Pero vea, esos son la generación buena, ¿verdad? La generación que buscó a Dios. Pero vea capítulo 6, versículos 5 y 6, ¿qué pasó
con el pecado el pecado va creciendo, va adquiriendo experiencia, va adquiriendo más seguidores, se va sofisticando el pecado, se va mejorando el pecado, se va proliferando el pecado, y vea el punto de cómo vivimos hoy. Pero ¿qué dice aquí capítulo 6, versículos 5 y 6? Dice, y vio Jehová, ¿qué? Que la maldad de los hombres, ¿cómo era? Era mucha en la tierra. ¿Y qué pasa? No era solo cosas externas, sino que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, ¿cómo era? Era de continuo solamente el mal. Cuando una sociedad está a punto de desbarrancarse, ¿verdad? De destruirse, que el pecado ha llenado todas las áreas de la sociedad, que ya no se soporta tanta maldad, tantas cosas que suceden, que unos se levantan contra otros, contra los niños, con hombres, mujeres con mujeres, y toda esa perversión, esa maldad del ser humano no pasa desapercibida de Dios, y Dios va a traer un juicio, y en esta dispensación Dios va a traer un juicio. Versículo 6, ¿qué dice? Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, ¿y qué hizo Dios? Y le dolió su corazón. No es que Dios dijo, ay, me equivoqué, ¿verdad? Hice algo malo. No, Dios cambió de parecer. Dios dijo, bueno, algo tengo que hacer con ellos. No puedo permitir que sigan sufriendo. ¿Se acuerda que cuando Dios le reclamó a Caín, que le dijo, no clama la sangre de tu hermano en la tierra? Dios no pasa por alto las muertes, el sufrimiento, la maldad. Dios tiene un límite, y aquí la raza humana le va a colmar el límite a Dios. Y Dios va a traer... Dios les dijo, vivan de acuerdo a esto, hagan el bien, acérquense a mí. No lo hicieron, solo algunos. Esos que lo hicieron, Dios los ha salvado. Salvó a Enoc, a Enos, va a salvar a Noé y a su familia por la fe que pusieron en él. Pero Dios va a traer un juicio. Vea el juicio, y con eso terminamos. Génesis capítulo 6, versículo 11 al 14. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra, ¿cómo? Llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido que el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Y qué le dijo Dios a Noé? Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y Noé hizo exactamente lo que Dios le dijo. Las medidas que Dios le dio fueron las medidas que Noé hizo. No dijo Noé, Dios, yo tengo un diseño más bonito, mira, ¿y por qué no le ponemos este otro nivel y 2 puertas o 3, mira, para que entren más rápido los animales? No, Dios le dijo, vas a hacerlo así, y lo que vos tenés que hacer es creerme. ¿Y qué hizo Noé? Por la fe, ¿qué hizo Noé? Construyó el arca, y Dios lo va a salvar. Dios decide destruir, hermanos, y Dios trajo un juicio en esta dispensación. Ahora, no es cierto que nosotros vivimos como en los días de Noé. La maldad de la tierra se está proliferando a tal modo, hermanos, pero usted debe de tener una esperanza, y usted debe estar consciente que Dios no pasa por alto eso. Todo lo malo que pasa en la tierra, lo feo, eso que estamos haciendo unos contra otros, la sociedad como se corrompe, no pasa desapercibido de Dios, y Dios tiene un límite y tiene un juicio. En esta dispensación de la conciencia, el juicio de Dios fue ¿el qué? El diluvio que mató a toda carne, a excepción de Noé y su familia, ¿verdad? Que probablemente lo vamos a estudiar más detalladamente en nuestra próxima sesión. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos recuerdas que debemos de buscarte, Señor, con fe, pero debemos de buscarte también de la forma que tú lo has dicho, Señor, no de acuerdo a nuestro parecer, no de acuerdo a nuestra religión, Señor, sino de acuerdo a tu palabra. Ayuda, Señor, a cada uno de mis hermanos a que verdaderamente esté seguro de que se han cubierto de tu sangre, Señor, se han cubierto de ti, de tu justicia, de tu muerte en la cruz los ha cubierto y los ha salvado, y no sus propias obras. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, llévanos con bendición a nuestras casas, y que podamos estar por la tarde juntos y alabándote. En el nombre de Jesús te lo pedimos.